¿Por qué no mejoro? Porque aun cuando practico seguido no logro mejorar. Porque a pesar de que llevo años dibujando no consigo mejor, o si mejoro lo hago muy lento. Esta es una pregunta muy frecuente en muchos jóvenes entusiastas del arte que simplemente no se explican cómo es que a pesar de sus esfuerzos y su dedicación no consiguen mejorar su técnica. Hace algunos años yo me hacía exactamente la misma pregunta. Había estado aprendiendo a dibujar por cerca de un año, principalmente viendo videos en YouTube, hasta que llegó un momento en el que me estanqué y mi progreso se detuvo. En ese entonces no entendía qué me sucedía, pero sí sabía algo, que sin importar lo que uno quiera aprender, siempre van a haber métodos de aprendizaje que son más eficientes que otros. Esto es cierto en cualquier disciplina. Hay métodos que te permiten aprender muy rápido. Hay otros métodos que funcionan pero son más lentos. Y hay métodos que definitivamente no ayudan y solo entorpecen tu aprendizaje. En ese momento supe que solo necesitaba conocer cuál era el método más eficiente para aprender a dibujar. Y así lo hice. Revisé muchos tutoriales en YouTube y leí varios artículos hasta que poco a poco fui llegando a una conclusión. La forma más rápida de aprender es por medio de lo que los artistas llaman práctica sistemática. ¿Pero en qué consiste esta práctica sistemática y por qué es un método que te permite mejorar mucho más rápido que cualquier otro tipo de práctica? El secreto está en que se enfoca en aprender correctamente lo que necesitas saber. Repito, aprender correctamente lo que necesitas saber. Ahora bien, voy a tratar de desmenuzar este concepto de práctica sistemática y de paso lo iré comparando con la práctica desorganizada que muchas personas llevan a cabo y que les impide mejorar o incluso los hace tener retrocesos. Quédate hasta el final del video porque te recomendaré recursos para mejorar tu dibujo de la figura humana de forma sistemática. En primer lugar, existen dos grandes rubros que como aspirante artista debes de dominar sí o sí, y esto no es negociable, porque es la base del dibujo en general. El primero es el dibujo de la cabeza humana. Todo artista debería de poder retratar correctamente y sin problemas. El segundo es el dibujo de la figura humana. Todo artista debería de poder dibujar el cuerpo humano en diferentes posiciones y perspectivas sin problemas. Poder hacer estas dos cosas son el fundamento del dibujo. Aun cuando tú quieras dibujar otras cosas como vehículos, paisajes o lo que sea que quieras aprender, estos dos grandes rubros te darán todas las herramientas y nociones teóricas que necesitas para dibujar o pintar cualquier otra cosa. Por eso se dice que son fundamentales. Entonces tenemos que empezar por realizar un acto de humildad y reconocer si sabemos o no hacer estas cosas. Y reconociendo lo que no sabemos hacer, podemos enfocarnos justamente en mejorar esos aspectos. El siguiente paso consiste en practicar por partes estos dos grandes rubros. Supongamos que ya sabemos hacer retrato, pero el cuerpo humano se nos dificulta. En ese caso tendremos que practicar la pose, las proporciones y finalmente la anatomía de cada una de las partes principales del cuerpo humano. No necesitas nociones milimétricas del cuerpo humano, como si fueras un cirujano, pero sí necesitas nociones sólidas de la anatomía humana. Como dije, estos son los fundamentos y los tienes que saber sí o sí. Ningún artista llega a ser profesional sin saber estas cosas. Cuando recién empezaba no sabía nada sobre cómo dibujar el cuerpo humano y mis primeros intentos se veían demasiado tiesos, desproporcionados y sin movimiento. Viendo videos supe que primero debía aprender a dibujar la pose para poder representar correctamente tanto las proporciones como el movimiento. Así lo hice y literalmente dediqué 3 meses únicamente a dibujar poses. Solo eso, nada de anatomía, nada de sombreado, nada de personajes de cómics, nada de Gokus. Me enfoqué únicamente en lo que necesitaba aprender en ese momento, que era aprender a dibujar la pose del cuerpo humano. Luego de 3 meses de práctica ya lo hacía bastante bien. De ahí necesitaba aprender anatomía y lo que más se me dificultaba en ese momento eran las manos. Así que empecé por ahí. ¿Y qué hice? Pues dediqué varios días a dibujar solo manos en un montón de poses diferentes hasta que logré entender su estructura y sus proporciones. Hice lo mismo con el torso, el cuello, los brazos, las piernas y los pies. Sí, dibujé un montón de cada una de estas cosas y esa es justamente la parte que mucha gente no quiere hacer. La parte que implica repetir varias veces lo mismo hasta que lo dominas. Y entiendo perfectamente por qué muchas personas lo evitan, y es porque resulta muy tedioso dibujar lo mismo una y otra vez, sabiendo que van a pasar meses de práctica antes de que puedas dibujar correctamente un cuerpo humano de pies a cabeza.
es ahí donde la mayoría de las personas renuncian o mejor dibujan otras cosas que en realidad no les ayudan a mejorar mucho. Y sin embargo, a pesar de lo tedioso y a veces aburrida que puede ser la práctica sistemática, sigue siendo el método más rápido para aprender a dibujar. Yo he conocido gente que llevaba varios años estancados sin poder mejorar y cuando finalmente decidieron disciplinarse a practicar sistemáticamente, en un año mejoraron lo que no habían mejorado en 5 años de práctica desorganizada. Así que a pesar de lo tedioso que pueda ser, es un método que en verdad funciona y que deberías adoptar si deseas progresar rápidamente. Para el caso de la figura humana te voy a recomendar que puedes estudiar para hacerlo mejor. Si tienes problemas con la pose, encárgate de seguir a Diego Lucía en Instagram. Es un artista argentino que se ha especializado en la representación de la pose y en verdad que es muy bueno. Haz sus ejercicios y pronto verás los resultados. Para el estudio de las proporciones y anatomía básicas, puedes estudiar el libro de Michael Hampton, Figure Drawing, Design and Invention. Probablemente sea el mejor libro al respecto. Dejaré el nombre en la descripción. Y finalmente, para el estudio de la anatomía a mayor profundidad, estudia el libro Morfo, Anatomía Artística de Michele Gisela. Estudiando sistemáticamente estos 3 recursos, mejorarás muchísimo el dibujo de la figura humana. Finalmente, si esta información te ha sido útil, te agradecería que te suscribieras a mi canal y que compartieras este video. Te mando un saludo y nos vemos en el siguiente video.